Bueno, hoy estamos acá con Lucas Santagnaza. Buenas, ¿cómo están? Diácono de la parroquia de Santa Juana de Arco, acá en Ciudadela. Hoy vamos a hablar del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que fue un movimiento de grupo de sacerdotes católicos en Argentina, que surgió en la década de los 60, y tenía una inspiración en la teología de la liberación, que tiene que ver con las luchas sociales y políticas a favor de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar es, vos, ¿qué sabés de este movimiento? ¿Qué idea tenés del mismo? Bueno, primero gracias por la entrevista, me siento muy honrado. Y bueno, es un tema que me gusta mucho, que profundicé a lo largo de mis estudios teológicos, de licenciatura y en el profesorado. Como bien decías vos, Mati, es un movimiento que se da muy fuerte, con mucha intensidad acá en la Argentina. Incluso traje algunos libros para mostrarles de qué se trata. Pero es a nivel Latinoamérica que se da en realidad, ¿no? De alguna manera en Argentina se da este fenómeno de curas del tercer mundo, que en realidad se da en toda Latinoamérica. Acá en la Argentina incluso tiene un tinte especial, particular, donde esta teología de la liberación y estos sacerdotes para el tercer mundo se concretizan en dos grupos. Por un lado está el grupo de los OPP, Cura de Opción por los Pobres, y también en la capital federal, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, con el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. Entonces, si bien es un fenómeno latinoamericano, en la Argentina se da con mucha más fuerza. Y un dato más de color que te puedo sumar es que esta teología de la liberación, que después si querés les contamos un poco de qué se trata, acá en la Argentina tiene un color especial, una perspectiva especial que se llama teología del pueblo, ¿sí? Donde ahí hay unas discusiones, ya que son grandes les podemos contar, que en realidad algunos plantean que la teología del pueblo, que se da en Argentina, es parte de la teología de la liberación, es como una rama, como una parte, como un estilo de la teología de la liberación, y otros dicen que la teología del pueblo tiene como un sustento y una experiencia propia. Lo que sí podemos decir es que los sacerdotes del tercer mundo en la Argentina se concretizan y están muy presentes, sobre todo en las décadas que vos dijiste. Bueno, muy bien, muy interesante lo que nos estás comentando. Y bueno, teniendo en cuenta el tema de la teología de la liberación, ¿no? Continuando con esto, ¿cómo ves vos la influencia de esta teología de la liberación en el trabajo pastoral en la actualidad? Bien, buena pregunta. A ver, primero quizás un poco de perspectiva histórica del marco teórico que nos ayuda a entender un poco más la actualidad. Los sacerdotes para el tercer mundo en Latinoamérica nacen desde la experiencia del Concilio Vaticano II, ¿sí? La Iglesia Católica, a lo largo de la historia, de los más de 2000 años, lo que realiza es concilios, donde los concilios van como de alguna manera reorientando lo que la Iglesia cree, piensa con respecto a la situación histórica. Bien, si bien Jesús y la propuesta de Jesús y el proyecto de Jesús es el mismo de siempre, dependiendo del contexto histórico y las diversas circunstancias, la Iglesia tiene como que actualizar el mensaje. Es como de alguna manera un GPS que dice recalculando, bueno, como para ir. Entonces, en el Concilio Vaticano II, donde se juntan obispos y cardenales y de todo el mundo, se firma un pacto de las catacumbas. ¿Qué es el pacto de las catacumbas? Son diferentes obispos de diferentes lugares de Latinoamérica, algunos más conocidos, algunos menos, que piensan que anunciar a Jesús y vivir como Jesús en Latinoamérica tiene un compromiso con los pobres, como decías vos, los sectores más desfavorecidos, más vulnerables, más oprimidos, ¿no? Entonces empiezan a pensar la fe y a vivir la experiencia de Jesús de esta forma donde no se puede separar del compromiso con los pobres. De ahí que surge en la Argentina los curas para el tercer mundo, donde se empiezan a juntar sacerdotes que adhieren a este documento de los obispos del Pacto de las Catacumbas, donde descubren que el compromiso social y el compromiso de fe no se pueden divorciar, no se pueden separar. En la Argentina, bueno, la teología de la liberación
porque cuando uno empieza a vivir, también empieza a escribir, ¿no? O sea, cuando uno empieza a vivir de una determinada manera, empieza a descubrir, bueno, también esto tenemos que sistematizarlo, tenemos que pensar, tenemos que escribir. Entonces, la teología de la liberación, la teología es decir una palabra sobre Dios, intenta de hablar sobre Dios desde el contexto de pobreza latinoamericana. Y para hablar de Dios, utiliza categorías marxistas. Esa es la teología de la liberación. Sin embargo, en Argentina podemos descubrir, por ejemplo, un autor que se llama Lucio Gera. Acá, escritos teológicos pastorales de Lucio Gera. Lo vamos a mostrar en la cámara para que se vea. ¿Por qué? Porque así como había algunas personas que escribían pensando en la categoría de Jesús desde la lógica de pobres y ricos, oprimidos y opresores, hay otros curas del sacerdote para el tercer mundo que empiezan a escribir sobre la teología del pueblo. Entonces, lo que te puedo decir en concreto es la actualización hoy de los curas para el tercer mundo en la actualidad en la Argentina se da, por un lado, con una perspectiva teológica, es decir, un modo de pensar que es la teología del pueblo, con teólogos como Lucio Gera o Rafael Tello que empezaron a escribir sobre esta situación. Y después tenés al equipo de cura de las villas, que de alguna manera no son tipos que se dedican más a la escritura científica, teológica, sino personas y comunidades que empiezan a trabajar en las villas, en los barrios de emergencia, con un compromiso por los pobres desde la fe. Por eso acá, por ejemplo, te traje también, es una experiencia de los hogares de Cristo, que trabajan con pibes con adicciones, con chicos en situación de vulnerabilidad, que surge de alguna manera de la tradición de los sacerdotes para el tercer mundo, y también, por ejemplo, que son los clubes de barrio, que surgen también como con la influencia de los curas para el tercer mundo. Igualmente, perdón Mati, con esto termino porque me entusiasmo, es que en realidad los sacerdotes para el tercer mundo lo que hacen es actualizar el mensaje de Jesús. O sea, Jesús se comprometió con los excluidos, con los descartados, con los más pobres de la sociedad. Entonces los sacerdotes del tercer mundo actualizan el mensaje de Jesús en el contexto latinoamericano y en el contexto argentino. Claro, muy bien. Por eso también lo traemos a la actualidad, ¿no? Porque justamente tiene que ver esto con lo que decís de actualizar el mensaje de Jesús a las circunstancias y al contexto social que vivimos actualmente. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que nos comentabas de los libros que se hicieron respecto a distintos sectores, ¿cómo crees que se puede mantener viva esta misión de ayudar a los sectores más vulnerables, un poco también en el contexto actual? Si es que se puede, si es que no, y mediante qué acciones. ¿Qué acciones? Bueno, hay una frase del Papa Francisco, ¿no? Porque cuando me decís, bueno, ¿qué hay de los sacerdotes para el tercer mundo en el contexto actual? Bueno, algo que me faltó es Francisco. O sea, el Papa Francisco, de alguna manera, es un referente de la teología del pueblo, y al ser Papa de todo el mundo, lleva este pensamiento de la teología del pueblo a el mundo. ¿Cómo se actualiza? Y bueno, el Papa Francisco tiene una frase que es: la realidad es superior a la idea. Nosotros tenemos ideas muy lindas, pero lo que hay que hacer no viene de nuestras ideas, sino de la realidad. O sea, hay que escuchar la realidad y poder dar respuestas al sufrimiento que se encuentra en la realidad. Tanto la teología de la liberación como la teología del pueblo plantean que ante el sufrimiento hay que dar una respuesta, que es lo que hizo Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el Papa Francisco, por ejemplo, pone como gran tema la cultura del descarte y plantea que, por ejemplo, los refugiados y los migrantes son una gran consecuencia de la cultura del descarte. Lo que dice Francisco es que hoy no hay oprimidos. Por ejemplo, la teología de la liberación planteaba, ¿no?, con categorías marxistas, que hay opresores y oprimidos. El Papa Francisco actualiza ese mensaje y dice: hoy no hay oprimidos, hoy hay descartados. ¿Por qué? Porque el que sufre, el nene que sufre, el abuelo, el anciano, el pobre, el adicto,
no es oprimido, sino que ni siquiera es descartado por el sistema. Porque vivimos en la globalización de la indiferencia. O sea, no nos importa el que sufre, sino que directamente hacemos que sea un sobrante de la sociedad. Entonces, Francisco pone, por ejemplo, los niños, los descartados de la sociedad en el sentido de la pobreza estructural, habla de los marginados y los refugiados, habla de los adictos, habla de los ancianos que son tirados en geriátricos, habla del aborto. El Papa Francisco plantea en la lógica de la cultura del descarte el aborto como una consecuencia de nuestra realidad donde la vida no es tenida en cuenta, donde la vida es descartada cuando molesta, y después otro planteo de Francisco muy grande es el tema de la guerra. O sea, hay gente que se beneficia en la venta de armas, de órganos y de trata. Y eso es, de alguna manera, son los excluidos del mundo de hoy y los descartados y los oprimidos del mundo de hoy que la Iglesia tiene que dar una respuesta. Un referente de la teología de la liberación que nunca se consideró como teólogo de la liberación, pero sí un tipo comprometido con la opción por los pobres, es Romero. Después, si pueden, busquen. Acá también traje un libro de la historia de Romero que estoy leyendo ahora cuando voy en el tren. Que Romero es un tipo que lo matan los militares en El Salvador porque se compromete por la causa de los pobres, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que escuchar la realidad y armar, generar espacios de salvación. O sea, estructuras donde los que están excluidos puedan ser integrados, donde los que son descartados puedan ser tenidos en cuenta. Y eso depende mucho de la situación que nos toquemos vivir. No es lo mismo acá en Ciudadela que en otra provincia, que en Salta. Esa es la respuesta que tienen que dar ustedes, no yo. Exactamente. Y bueno, me quedo con algo que dijiste, que fue el tema de que la Iglesia tiene que dar una respuesta a esto. Y bueno, un poco también para cerrar esta idea, ¿no? Si crees que la Iglesia debe involucrarse más en los problemas sociales y políticos, como lo hizo en este movimiento. Muy buena pregunta. Me parece que hay que entender siempre los movimientos en el marco de sus contextos históricos, ¿no? Porque si no, podemos traspolar, podemos llevar una situación que se dio en determinado contexto a otra situación que no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que hay que recuperar de los sacerdotes para el tercer mundo eso que supieron ver de auténtico de compromiso con los pobres desde el Evangelio y actualizarlo a las situaciones. Yo creo que la Iglesia se tiene que comprometer en las cuestiones sociales, sí, porque lo hacía Jesús, y sí porque el desarrollo integral de la persona tiene que abarcar tanto su dimensión espiritual como su dimensión humana, como su dimensión económica. No podemos ocuparnos solamente de que aprenda a rezar o que tenga un plato de comida y, por ejemplo, no ocuparnos de la educación o si sufre violencia. O sea, la preocupación de Jesús por la persona es una preocupación integral que abraza todas las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, ¿la Iglesia tiene que comprometerse en las cuestiones sociales? Por supuesto. Ahora bien, creo que en la situación histórica donde surgen los sacerdotes para el tercer mundo, era una situación de persecución, de guerrillas, de dictadura, donde en muchas situaciones muchos curas se tenían que ver contra la espada de la pared, tomando algunas veces participación política partidaria, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tomando el ejemplo de Romero, Romero es un hombre que ha sabido comprometerse en las cuestiones sociales de su tiempo en El Salvador, como obispo de El Salvador, y por eso lo matan, por eso es mártir, pero nunca se ha plantado de forma partidaria. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene la función de trabajar, según la doctrina social de la Iglesia, por el bien común. Entonces, a veces posicionarse partidariamente desde solamente un partido político o un bando no colabora a que la Iglesia sea constructora de diálogo y de constructora del bien común. Entonces, ahí yo creo que hay que ver la forma de involucrarse. Por ejemplo, los documentos de la Iglesia con respecto al compromiso social habla que, por ejemplo, los sacerdotes
los curas, en mi caso, que somos miembros como oficiales del clero, de la iglesia, tienen que tener un compromiso social, político, en lo que llamamos política general, ¿sí? En cuestiones que afectan a la sociedad, pero se tiene que evitar todo tipo de posicionamiento partidario. Es por eso, por ejemplo, que yo como futuro sacerdote, en este caso como diácono, no puedo ejercer cargos públicos, ¿sí? No puedo tener un cargo político. Bien, una figura muy importante con respecto a la Argentina es Mujica, ¿sí? Carlos Mujica, que ha sido un referente para los curas del equipo de curas para el Tercer Mundo, también del equipo de curas de las villas en Capital Federal, donde él, para poder asumir algún cargo político en un gobierno, ha tenido que dejar momentáneamente su ministerio sacerdotal y luego lo retomó, ¿no? Mujica es un ejemplo en ese sentido, una persona muy interesante que, bueno, no da para esta entrevista, pero bueno, creo que es una cuestión fundamental, es una cuestión compleja, el compromiso de la Iglesia y de los sacerdotes en la política. Es interesante, podemos debatirlo y charlarlo en otra de las clases. Bueno, muy bien. Y ya para ir terminando, quiero que hablemos de justamente esto que estabas terminando de hablar, que la verdad que sí nos pareció muy interesante y que nos gustaría incluirlo, que es justamente del padre Carlos Mujica, que fue como bien decías, uno de los principales referentes del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, que bueno, fue un sacerdote católico argentino que se dedicó al servicio pastoral, especialmente entre los pobres. Veía el compromiso con los oprimidos como una expresión de la fe cristiana. Y al mismo tiempo era militante político que creía que la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos de los pobres no se podían separar de la política. Entonces, ¿cómo ves vos o cómo crees que la Iglesia ve hoy el legado del padre Mujica? Y si crees que el compromiso político de, en este caso Mujica, afectaba su rol como sacerdote o más bien lo complementaba. Bien, veo que estudiaron el tema. Interesante, bien. El otro día fui a ver un documental de Mujica muy bueno, que se llama La Hora de la Luz, que surgió por los 50 aniversario de su martirio, de su asesinato, de su fallecimiento, donde se cuenta un poco, ¿no?, todos los debates internos que tiene Mujica con respecto al tema que vos me preguntás. No hay una respuesta simple a una pregunta compleja, ¿no? Cuando vos me decís si su compromiso político partidario de Mujica complicaba o complementaba, como fue la pregunta, me parece que decir o complementaba o perjudicaba es como demasiado simple. Tenemos que entenderlo dentro de su contexto. Para mí, prefiero hablarlo de mi experiencia personal. Para mí Mujica es un referente, es una persona que me marcó a fuego. Yo decidí ser sacerdote, ser cura en el año 2013, mi último año de escuela, y leyendo un libro de Mujica que se llama Entre dos fuegos, que lo recomiendo, porque él se vio en un momento de su vida entre dos fuegos. El fuego de la guerrilla del grupo Montoneros, donde Mujica cuestiona su lucha armada luego de la vuelta de Perón. Entonces ahí se ve amenazado, los montoneros lo tenían amenazado de muerte a Mujica, y también la AAA, López Rega, lo había amenazado, porque Mujica renuncia a un cargo que tiene en el Ministerio de Desarrollo Social, que está en manos de López Rega. Entonces Mujica se va entre dos fuegos, ¿no? Se va entre la extrema izquierda y la extrema derecha, que ambos lo quieren matar. Y eso habla de su compromiso por los más pobres y su compromiso por el Evangelio. Ahora bien, en estos 50 años del martirio de Carlos, ¿por qué digo que me marcó? Porque bueno, yo entro al seminario leyendo su poesía en la villa. Siempre su compromiso fue desde la fe, desde el Evangelio.
Es más, yo les traje, no sabía que iban a hablar de Mujica, pero les traje, en un momento de mi vida yo hice esta imagen que dice: denle denles de comer ustedes mismos, una frase del Evangelio de Marcos, y atrás tiene una frase de Mujica que dice: Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Bueno, es una parte de la poesía que Mujica hace en la villa, el final: quiero estar con ellos a la hora de la luz, porque Mujica hace compromiso por los pobres desde el Evangelio, desde la fe, y esta es una frase de un obispo que teníamos acá en San Martín, que falleció, que me parece que resume mucho la vida de Mujica. Dice: con Jesús en medio de la gente hacia los más pobres. La opción preferencial de Mujica por los pobres lo hizo siendo cura, siendo sacerdote. Él no tenía miedo a morir. Incluso en el último, antes de morir, él se va a un monasterio en Los Toldos y había un confesor, se llama Mamerto Menapache, un monje. Entonces Mamerto le dice: Carlos, ¿tenés miedo a morir? Y Carlos le dijo: no, yo sé que me van a matar. Ya estaba amenazado por todos, por la derecha, por la izquierda, por todos. Yo sé que me van a matar. Lo que sí tengo miedo es de morir fuera de la iglesia, dijo. Pues claro, él nunca entendió su compromiso por los pobres y su compromiso político fuera de la iglesia. Él era cura. Él le gustaba bautizar, él le gustaba celebrar misa, él le gustaba confesar, él le gustaba dar retiros, él le gustaba bendecir casas, él le gustaba jugar al fútbol. Lástima que era hincha de Racing, pero es un tipo que siempre vio su compromiso de su ser sacerdote. No se pueden separar, pero no se pueden separar porque el contexto histórico no permitía separarlo. Pero es un tipo que siempre buscó la unidad. Siempre buscó la unidad, porque él no vivía en la villa, él vivía en Recoleta. Mujica vivía en la terraza de la casa de sus papás, y su papá era antiperonista, y todas las semanas tomaba un café con su papá leyendo La Nación. Y Mujica era el único cura del decanato de la zona que tenía auto, y llevaba a todos en el auto. Y Mujica jugaba al fútbol con sus amigos de los colegios más ricos de la zona. Porque Mujica nunca avaló la lucha armada. Nunca tuvo errores Mujica, como todos, pero nunca incitó la guerra y la lucha armada. Entonces, esto me parece importante. Mujica era cura y buscaba siempre la unidad, la comunión, la reconciliación. Entonces, para mí es un referente. Es más, yo me ordeno de cura el 23 de noviembre, me tengo que cansar el brazo, Yo me ordeno de cura el 23 de noviembre. Y en la imagen que voy a hacer así del día que me ordenan de cura, hay una poesía que Mamerto Menapache, el monje benedictino, muy importante también en la opción por los pobres, le escribe a Mujica, que dice así, a ver si lo encuentro. Esta poesía se la escribe Mamerto a Mujica antes de morir. Dice: vení, matearemos despacito juntos. Me hablarás de lucha, te hablaré de fe. Y al final del día nos daremos cuenta de que en igual senda andamos tal vez. Cuando el sol se vaya y la tarde caiga, se abrirán los ojos al partir el pan. Y entonces sabremos que por el camino nos venía arriando el Dios de la paz. En Mujica la lucha y la fe van unidas, pero siendo cura, partir el pan, dando misa, pero siempre por el camino de la paz. Y me gusta Mujica porque se equivocó también, y yo también me voy a equivocar, muchas veces. Por eso es un referente. Exactamente, muy interesante. Y bueno, ya para cerrar, que bueno, ya lo estuviste hablando también, que es, bueno, por ahí una pregunta más personal, que no es si el padre Mujica sigue siendo hoy un modelo para los sacerdotes jóvenes que buscan servir en comunidades vulnerables, que creo que es un poco lo que te pasó a vos y lo que te está pasando
y cómo lo viviste eso y cómo lo vivís. Sí, Mujica es un modelo de cura que tuvo errores, pero creo que Mujica, lo que a mí me interpela y me conmueve Mujica, es que tuvo una gran pasión. Era un apasionado, Mujica. Es más, a Mujica le decían la bestia. ¿Por qué? Porque era una bestia, hacía todo como una bestia. Cuando estudiaba como una bestia, porque estudiaba una banda, un montón. Cuando jugaba al fútbol, dejaba todo en la cancha, era una bestia. Cuando rezaba con todo. Cuando laburaba en las capillas de las villas, laburaba con todo. Le decían la bestia. Y yo me quedo de Mujica la pasión por Jesús, la pasión por la iglesia y la pasión por su situación histórica, su compromiso histórico. En su momento, Mujica se comprometió con su situación histórica. Hoy hay otro tipo de compromisos que piden, y bueno, en ese sentido Mujica inspira a comprometerse con la realidad, con lo que la realidad pide. Bueno, muchas gracias, Lucas, por tus palabras, por el testimonio, por esta entrevista. Nada, fue un gusto, un placer. Un poco también nos ayudaste a complementar este trabajo y bueno, muchas gracias. Gracias a vos, espero que tengan un 10. Gracias. Muy bien. Qué lindo, llegó justo cuando terminó el